Este es un proyecto Alquiplan. Nos ha tocado, por fortuna, trabajar históricamente muchísimas veces en el desarrollo de planes maestros, ¿ya? Y muchas de esas veces en grandes territorios, con proyectos complejos, con densidades, con usos de suelo diversos, y siempre hemos tenido, no sé, un interés y una particular atención justamente en los temas urbanísticos. ¿Ya? Nuestra formación profesional de muchos de nosotros es de arquitectura y urbanismo, y por lo tanto hemos puesto ahí siempre un énfasis importante. Y este proyecto, como convocatoria, muy atractivo, porque pocas veces se nos da la oportunidad de participar en concursos para parques urbanos. Y además es emblemático porque, bueno, todos queremos mucho Viña del Mar, todos identificamos esos famosos estanques, y entonces era un desafío doblemente atractivo, ¿ya? Y cada uno de los miembros que yo les anticipé previamente, César, Sebastián, Carlos Flores y Fabián, me parece que omití a Fabián en la presentación, se me pasó. Lo presento ahora, él no es arquitecto, y tuvo un papel importante también en la configuración y modelación del modelo económico de sustentabilidad económica. Disculpa, Fabián. Gracias, Ignacio. Pero me acordé antes de que me lo reclamaran. Nadie me mandó WhatsApp, ¿eh? Me confesé solito. ¿Ya? Entonces es un proyecto, no me quiero referir ahora a las concepciones específicas, pero era bastante claro desde el punto de vista de la convocatoria, del llamado, nosotros lo interpretamos así, que tenía algunos requisitos que era importante destacar. Y haciendo una muy simple síntesis, después se va a desarrollar esto, ¿no es cierto? Yo diría que la conexión Oriente-Poniente, con esta pasarela icónica, que además de conectar con vehemencia el cerro con el mar directamente para posarse sobre la arena, además generó este hito, ¿no es cierto?, que tiene estos ritmos que tiene la costanera de Villa del Mar, y esa pasarela se va a incorporar como un ritmo más. Y otro elemento muy importante para nosotros que se ve en esta imagen también es que plegamos el parque en el margen oriente, dejamos debajo de él el recinto ferial y parte del equipamiento, ¿no es cierto?, estacionamientos y bodegas, un poco haciendo si pudiéramos, que no es literalmente así, pero un símil de lo que pasa con la ópera de Oslo, ¿ya? Que el techo de la ópera se pliega y hace una especie de anfiteatro que simula un témpano en ese caso. Acá simplemente el jardín se dobla, se eleva, permite esa contemplación y esas grandes perspectivas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo parte esto? Bueno, pues con el entusiasmo y la pasión por un proyecto desafiante, tremendamente desafiante, porque además era un concurso abierto de carácter internacional. Ya nos inscribimos por iniciativa propia de los miembros del taller de diseño. Sabían que le iba a caer una carga importante, ¿ya? Pero es el entusiasmo el que motiva esto. Plano a mano, Carlos Flores, siempre supimos que iba a ser convocado o invitado, no teníamos certeza si iba a aceptar, pero afortunadamente también le pasó lo mismo. Se entusiasmó mucho con el proyecto y tenía mucho que aportar él con su visión. Y como suelen suceder los casos exitosos, con GT2P, con Sebastián Rosa y el resto de los socios, ¿no es cierto? Casi por una casualidad, por un diálogo que estábamos viendo por otros temas, ¿ya? Y por una relación que hemos desarrollado a partir de nuestra dimensión gremial primero y profesional después, también se presentó la oportunidad. Y al final, estas tres oficinas hicimos, yo diría yo, hicimos música, o sea, nos acoplamos muy bien, ¿ya? Y por supuesto no somos los únicos, pero en términos de diseño arquitectónico, de diseño paisajístico, estas son las oficinas, y después se incorporaron otros actores, ¿ya? Y DSA es una oficina americana que la conocemos, yo he trabajado con ellos y me ha tocado corresponsalías de proyectos que ellos han desarrollado en Chile, de planes maestros, tienen una orientación parecida a la de Alquiplan,
en esa dimensión de planes maestros y hacen mucha arquitectura también. PMG, Fabián, ¿no es cierto? Y su socio y su equipo, que nos colaboraron intensamente porque era un driver importante. Santolaya Ingenieros también colaboraron con nosotros en el diseño y especialmente en formulación de aspectos como el de la pasarela. Arquiluz, un capítulo importante, cada vez más importante, que cada vez se valora más, siempre ha sido importante, ¿no es cierto? Cómo manejar la iluminación, es parte del diseño, no es un anexo que se agrega después. Montoya Ingeniería, con todo lo que tiene que ver con los temas urbanos, agua, lluvias, evacuaciones, ¿no es cierto? Ingeniería eléctrica, en concepciones solamente, puesto que el concurso no llegaba a detalles. Viviana Maturana, ya bióloga, que también por la característica de sanación del terreno, ¿no es cierto?, del saneamiento que había que aportarle desde el punto de vista biológico, fue una colaborador importante. Y Cristian León, que es un viña marino amante de la ciudad, diseñador industrial, que nos aportó en una época de restricción de desplazamiento también, fue un interactor muy importante, muy enriquecedor para la formulación de nuestra propuesta conceptual primero y formal después. ¿Ya? Esto no me voy a detener, solamente explica el alcance, los diversos actores, cómo nos fuimos organizando, y nos fuimos organizando, como les decía yo, con un método, ¿no es cierto?, que hemos ido desarrollando, a veces espontáneamente, y lo hemos ido traduciendo. Destacaría yo que este proyecto se hizo íntegramente, nunca nos juntamos todos, ni de a dos ni de a tres siquiera, ya cada uno trabajó remotamente y fuimos incorporando herramientas y desarrollando musculatura. Siempre la hemos tenido, pero esto aceleró el proceso. ¿Ya? Y por lo tanto, el resultado que ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que ya conocen y que les vamos a explicar ahora, tiene que ver precisamente con eso. Dicho esto, voy a dejar a César que explique por Arquiplan primero nuestra visión, nuestro aporte, parte del proyecto. Yo creo que lo interesante es, después de exponer, tú me vas diciendo, César, cuando cambio la lámina, Sí, por supuesto. tener diálogo y conversación. Así que es suya la palabra, don César. Sí, muchas gracias por la oportunidad de poder explicar lo que significó para nosotros el Parque Urbano La Salina. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora para todos, yo creo, para todo el equipo, para Fabián, para Sebastián, etcétera, para todos los que participamos en él. Bueno, gran parte de lo que se ha dicho por Ignacio fueron los conceptos que nosotros usamos como base para desarrollar este parque. Y hay dos temas que son fundamentales, yo creo, en el desarrollo y en la solución que pudimos dar. Primero, el de las comunidades o parques biológicos, que es un tema que nos apasionó mucho en el proceso de desarrollo, por ser muy importante, según nuestro criterio, el poder recuperar ciertas especies vegetales y ciertos conceptos biológicos, digamos, dentro del parque como un tema importante dentro de esta solución. Y la segunda era cómo tratar de surcir la forma urbana, por así decirlo, desde el cerro, desde la quebrada hasta llegar al mar. Y pues ven, aquí aparece una especie de plano general donde se identifican todas las partes, por así decir, que tiene este parque. Y la fundamental es la pasarela, que nosotros nos tomamos un poco del proyecto que nos apareció como antecedente de Sasaki, y lo que hicimos fue una continuación de esta pasarela que nos comunicara por intermedio de grandes vistas y grandes perspectivas hacia el mar. Y este mismo recorrido además iba produciendo diferentes situaciones y contactos con diferentes partes. Ese fue como el concepto general. La segunda instancia es esta explanada verde que forma una perspectiva
desde el mar hacia el interior y viceversa, y es por eso que se levanta en el fondo, acogiendo en su interior el área de centro ferial. Todo esto va acompañado con una serie de parches biológicos que llamó Viviana, que son instancias de purificación donde se van recogiendo diferentes especies vegetales que llegan a un centro mayor y donde ya se produce una situación de recuperación no solamente de vegetación, sino que también de fauna. Si quieres pasas a la próxima, porque aquí está muy bien detallado cada una de esas partes. Y fundamentalmente, y en términos muy generales, este proyecto tiene 4 partes principales, por así decirlo. Uno que es la placa cóncava, que es la número 1, ¿cierto? Que la vamos a explicar un poquito más en detalle, cada una de estas partes. La número 2, que es la pasarela icónica, ¿cierto? Que se transformará en uno de los puntos llamativos dentro de esta secuencia que hay si uno recorre el borde costero de Viña, ¿cierto? Después la comunidad de parches biológicos, que son esta secuencia que recoge el recorrido de la quebrada y que va acompañando a esta pasarela. Es una pasarela que es icónica, ¿cierto? O sea, flotante, que trata de no conectarse con el terreno, sino que es muy delicada respecto de lo que pasa por debajo. Y lo vamos a explicar después también, porque hay una serie de conceptos de la pasarela misma. Y el centro ferial, que es el área donde se puede llevar a cabo exposiciones u otro tipo de eventos, que más bien responde también a las personas que viven en el barrio de Santa Inés, ¿cierto? Que se pueden ocupar en exposiciones de feria, artesanía, etc. Eso es como el resumen, muy sintético, por supuesto, de lo que es el parque hoy día. Si quieres pasar a la próxima, Ignacio. Cada una de estas 4 partes nosotros las explicamos dentro de las láminas con una serie de esquemas para hacerlo mucho más sencillo de lectura. Y esta plaza, la Plaza Resiliente, está ubicada en el borde costero, ¿cierto? Lo más cerca a la playa, por así decirlo. Y el concepto que incorpora es un lugar muy plano, que es cóncavo, que tiene es una pequeña plaza hundida. Y esto lo hicimos por el tema de la cercanía efectivamente al mar y porque sea un espacio resiliente. Es decir, se podría llegar hasta inundar, que es la figura que aparece en el centro abajo, y podría eventualmente poder seguir existiendo sin problema. O sea, se puede recuperar. Y en esa recuperación hay diferentes actividades, ya sea teatro callejero, espectáculos de improviso, se puede instalar una carpa, es muy flexible este espacio, y esa fue la idea de darle a la ciudad un lugar más donde poder incorporar gente y hacer actividades de todo tipo. De hecho, esta área está flanqueada por una gradería que se ve abajo a la izquierda, ¿cierto? Que está muy cerquita del acceso, y es donde se podría empezar a plantear esto de ocupar los espacios en forma flexible. En la parte más norte aparecen chorros de agua que están contiguos a los juegos de niños, que después se van a ver, ¿cierto? Y estos chorros de agua, lo que hicimos fue destacarlos porque pensamos que podía ser un área muy árida, ¿cierto? Muy árida. Entonces pusimos chorros de agua en un sector, y en el sector sur, por así decirlo, le pusimos un poco más de vegetación para lograr ciertas áreas de sombra en este espacio que más bien es una plaza dura, ¿cierto? Eso es como la primera parte de la Plaza Resiliente, como el concepto general. Aquí hay unas imágenes de ese lugar, ¿cierto? Lo que acabo de decir de la sombra, de poder tener algunos lugares que efectivamente uno logre tener sombra, independiente que el concepto general de esta plaza es una plaza muy flexible donde uno puede desarrollar diferentes tipos de actividades deportivas, de teatro callejero, de espectáculo, etc. Aquí hay una serie de imágenes donde aparece cada una de esas actividades, ¿cierto? En verano nosotros nos imaginamos que esos chorros de agua van a ser el deleite de los niños, que está justo, si uno mira abajo a la derecha, está justo contiguo a los juegos de niños. Entonces se va a producir una
una interacción ahí entre padres e hijos y los chorros de agua que nosotros pensamos que puede ser un aporte. Mismo aporte va a ser en la noche, cuando estos chorros de agua estén iluminados, porque va a ser un lugar pensamos, muy frecuente de turistas, ¿cierto? La foto del lugar, etcétera. Pensamos en esos aspectos. No sé si alguien quiere agregar entre medio, por supuesto que agregue. Aquí hay una planta, por así decir, de emplazamiento del parque completo, y aquí se puede ver la figura que tiene la pasarela icónica, ¿cierto? Esto que va levitando por sobre el terreno a una baja altura para no hacerla peligrosa, y define en contexto general un área central de parque que tiene una fuga de vista hacia la bahía de Valparaíso. Eso fue el concepto de la ubicación de toda la vegetación de árboles grandes, pequeños y de arbustos, digamos, de contener una perspectiva que comunicara el cerro hacia el mar y viceversa. César, Dime. aquí podría explicar cómo lo organizamos geométricamente. Correcto. Yo justo te quería dar la palabra a ti, Sí, Sebastián, porque este viene la parte de donde GT2P destacó también. Así es. Lo que hicimos fue basarnos en la idea de los parches biológicos, que en términos prácticos se define como un área en la que tú tienes un tipo de vegetación o un tipo de actividad que puede, en el conjunto de conexión de todas las partes, hacer de este lugar como una especie de corredor biológico. Entonces lo que hicimos, lo voy a ir dibujando que es más fácil, fue ubicar puntos que a nosotros nos interesaban destacar, que cumplían con el área definida por la bióloga y por Carlos, el paisajista, para crear esas unidades de superficie que pudieran crear el conjunto biológico. Entonces, una vez definidos los puntos, lo que hicimos fue trazar una subdivisión, que es la subdivisión Voronoi, que consiste en trazar líneas perpendiculares entre líneas que conectan esos puntos. Entonces, el resultado de eso es como finalmente se empieza a dibujar la zonificación del parque. Entonces, así uno empieza a definir lugares que son juegos de niños, la laguna principal, los juegos de agua, el área de la plaza, el área con sombra, el área que hace al sur, que tiene una serie de pequeños espacios de plaza, o espacios más pequeños, dicho de otra manera, que combinan la vegetación con el agua, esta plaza que está aquí, y ahí está el diagrama en su conjunto. Entonces, hay plazas abiertas, plazas con agua, plazas que tienen chorro, plazas que tienen sombra. Entonces, una vez hecha esa subdivisión que cumplía con el requerimiento que había establecido Carlos con la bióloga, lo que hicimos fue encontrar la pasarela en la teselación, más que haberla trazado antes, sino que se traza desde la subdivisión, y esa subdivisión lo que permite también es crear una red que conecta el parque, entendiendo que también las mismas personas que lo recorren sirven para crear el corredor biológico en la medida que también transitan y llevan, no sé, se les pega el polen en la ropa, pueden transitar y llevan con material biológico en su desplazamiento. Entonces así se crea una red de circulación desde la pasarela que también nos permite conectar con el camino transversal entre el conjunto definido por Sasaki, y aparecen entonces esos puntos de conexión que tienen mobiliario urbano y se transforman en pequeñas plazas con sombra que permiten conectar el conjunto de edificios a la red del parque. De igual manera, lo que hicimos fue proyectar esta misma situación hacia las conexiones oriente y poniente del parque, pensando en la ubicación de la estación intermodal y la conexión hacia el cerro. Entonces lo que ocurre es que de esa manera, al plantear eso, nosotros tenemos un equipamiento que enfrenta a otro equipamiento, tenemos una plaza abierta que puede servir también como un lugar para crear ferias, exposiciones, o yo imaginaba a estos jóvenes que bailan K-pop, que se ponen a bailar ahí. Entonces también una conexión de plaza con plaza,
tener la conexión principal central por la pasarela hacia el frente, que aquí tiene una abertura esa pasarela, pensando que también tenga una función de mirador, y crear dos plazas a los costados, y esa plaza, disculpen que me entiendan, ¿no? Pero esta plaza tiene la idea en que los asientos también forman parte como una protección frente a las marejadas y la ola, al igual que los asientos que están frente a la plaza Resiliente. Entonces lo que se hizo fue partir de los nodos interiores del parque para también hacer que esos nodos pudieran crear la conexión con el conjunto que estaba previamente diseñado. Creo que eso es... Y para terminar, solo señalar que hice un pantallazo mientras que me quedó bonito. Es que lo que hicimos fue, como nosotros aquí teníamos una cota -2, y acá en la parte superior, si ponemos ahí la cota 0, lo que se hizo fue crear terrazas sucesivas. Entonces, si uno pudiera definir los niveles del parque, nosotros tenemos aquí un nivel, tenemos este nivel un poquito distinto, es como ahí, es como si fueran 4 terrazas al final. Entonces tenemos como la cota 0 más 50 más 1 más 1, 5 y 2 metros. Entonces lo que se hace no es pensar como el parque como una gran superficie, sino que el parque está totalmente aterrazado para ir cumpliendo con, más que completo, cubriendo la topografía. Vamos a hacer otro pantallazo. Qué bonito. Ya, pasa nomás, Ignacio. Ya. Entonces, el elemento que puede resultar más llamativo que es la pasarela se plantea como un elemento que se posa sobre la superficie del parque, que tiene una altura que va variando, pero nunca supera, creo que los 90 centímetros, y lo que hacemos es que esta pasarela pueda cumplir con la idea, obviamente, de pasear, observar el paisaje, tener áreas de descanso y tener áreas que te permitan acercar a la naturaleza, creando una especie, o sea, que la pasarela también sirva como una especie de mediación entre el visitante y la colección de elementos que hay en la pasarela, que se distribuyen en cuatro grupos de especies vegetales, dependiendo de la altura y la distancia del mar. Y eso, cosa que uno pueda como tener un acercamiento cultural a las especies vegetales que están ahí. Dale nomás. Sí. Agregar solo que, perdón. Dale nomás, Carlos. Sí, agregar solo que independiente del pavimento base de esta pasarela que la vamos a generar, ojalá con secciones tipo, que sea lo más eficiente posible en su conformación, tiene sectores donde este pavimento se transforma en una especie de rejilla que deja pasar incluso la vegetación para que se dé el contacto directo con algunas especies que lo permitan. Como detalle, ¿cierto? Que es lo que pasa justo en la sombra en esta imagen. No sé si en esta etapa. Yo creo que sigamos, mira, la estructura que termine Sebastián, y cuando entremos a parques biológicos le damos el pase a Carlos y así seguimos el libreto para ordenar la presentación. Después cuando llegamos a los números, don Fabián nos va a explicar. Y luego volvemos y hacemos más interacción y discusión y complemento y preguntas, sobre todo, o aclaraciones o input que podamos recibir del mandante. Lo que vemos aquí es algo que a nosotros particularmente nos gustó una vez que armamos el proyecto, que tiene que ver con la diversidad de situaciones que logra ese esquema geométrico lograr. Por ejemplo, este es como la plaza de conexión hacia el lado poniente, en que nosotros podemos tener un espacio con un pavimento diferente que se conecta como a este paseo que está propuesto en el plan maestro por la calle 19, creo que es. Precisamente todos los nombres, pero digamos responde como al perfil de calle que está propuesto en el plan maestro. Entonces también ver cómo la pasarela se puede integrar con espacios de sombra, y esto es como, aquí es cuando uno llega desde la playa, vamos a cambiar de color, cuando uno llega de la playa, uno llega a este punto que funciona como un mirador. Entonces claro, sirve como un mirador para ver el parque, como el vacío hacia el cerro, y también sirve para ver como esta plaza y poder tener una visión de la bahía de Valparaíso. Entonces como un punto
de articulación, como del sistema de la pasarela que viene desde el parque y la pasarela que viene desde la plaza. Dale nomás, Ignacio. Sí. Aquí Y ahora está le don toca a Carlos. Carlos. Buenos días. Sí, mira, yo voy a hablar de la estructura principal que tiene la propuesta de paisaje del parque. Cuando llega el encargo de hacer un parque aquí en Las Salinas y vemos el lugar, que es un lugar que está totalmente desprovisto de cualquier cubierta vegetal, también vemos el potencial que tiene colonizar ese borde. Y cuando digo borde me refiero a la escala más macro, o sea, es cómo se conecta, ¿no es cierto?, el continente o esta zona de la región del país con el borde costero, y cómo también ya está habitado, hay una ciudad, ¿no es cierto?, y toda una conurbación que está densamente poblada en esa zona. Entonces vemos un tremendo potencial. Voy a resumir algunas partes, no voy a ir al detalle de las plantas, pero sí voy a hablar de que esta idea que aparece en la solicitud de generar un corredor verde se complementa muy bien, ¿no es cierto?, con la idea en realidad de reconectar, recuperar un terreno que está, ¿no es cierto?, dañado, y conectar el cerro desde lo urbano, ¿no es cierto?, con la costa, y también la vegetación con los distintos tipos de vegetación que definimos nosotros hasta llegar al mar. O desde el mar subiendo al cerro, como se quiera ver. En ese concepto, entonces, y en trabajo en conjunto con la bióloga Viviana Maturana, llegamos a los conceptos de los nodos biológicos o parches biológicos, que en realidad son comunidades biológicas. Son comunidades complejas de distintos estratos, árboles, arbustos, rastreras, que en superficies aproximadas de 500 metros definen una biodiversidad bastante compleja que puede subsistir bastante bien y complementarse con otros parches, que eso es lo que explicó anteriormente Sebastián. Entonces la idea es conectar desde el cerro, en este caso con un bosque, sería laurifolio, un bosque siempre verde, de mayor altura, que es muy representativo de la quebrada donde están la palma chilena y otras especies del boldo, el litre, qué sé yo, más húmedo, con una vegetación esclerófila, que es esta vegetación de hoja verde, dura, perenne, muy resistente a la sequía, que se acomoda muy bien en su sistema radicular a poca pluviometría, y una última fase que es cuando todo este desarrollo vegetacional se aproxima al mar, que sería una vegetación marítima, que es un poco lo que ya se está experimentando hoy día en la salina, ¿ya?, que es chagual, vegetación suculenta, plantas rastreras, cartáceas, que sería el borde costero, que es una vegetación baja que se implanta muy bien en terrenos como dunas, por ejemplo, y también que es muy atractiva floralmente. Entonces los conceptos son estas tres etapas, cómo se van conectando en estos parches o nodos biológicos, generando finalmente un corredor verde que se va acompañando de esta fuerte peatonal que flota, porque ese es el concepto, la pasarela va flotando, es decir, en ningún caso corta la conexión de este jardín botánico por debajo, y acompañado, por lo que se ve en estas imágenes, por un humedal. El humedal, como concepto, es uno de los sistemas más ricos que hay en el planeta de biodiversidad. Puede tener fauna, flora, insectos, eh, eh, lo cual lo hace muy atractivo. Del río al mar, son partes muy ricas. Entonces nosotros quisimos traer ese concepto, no es impuesto, porque aquí hubo una quebrada en algún momento. Entonces la idea fue recuperar esa agua que corría de forma artificial. En ningún caso hay una agua que está entrando, este es un sistema cerrado, pero conectado entre sí. Estas terrazas, que son aproximadamente 5 humedales pequeños que se van conectando, van recirculando el agua con el objeto de evitar la eutrofización del agua, es decir, que se descomponga por exceso de nitrógeno y fósforo. ¿Y eso qué lo hace? Bueno, las plantas, los juncos, las plantas acuáticas, los lirios, las plantas flotantes que hay en ese sistema, lo que van a hacer es
con su sistema radicular, que se llama fitodepuración sanitaria, que se ocupa también para depurar aguas grises o negras, van a ir limpiando el agua, pero en un sistema, en un circuito cerrado. Y esto va a ir nutriendo, ¿no es cierto?, todo el desarrollo biológico. Podemos traer aves, ¿no es cierto?, aves que vienen desde la costa o van hacia el mar, ¿no es cierto?, y suben, insectos. Entonces enriquece el concepto sin necesariamente, y siendo complementario con las actividades humanas. El atractivo de recorrer un paseo que va acercándose al agua, que inclusive en algunos puntos los juncos o los pastos, ¿no es cierto?, acuáticos, atraviesan, las puedes percibir, las puedes pisar o sentir, ¿no es cierto?, lo hace mucho más atractivo. Tú puedes sentir la flora ahí mismo, del humedal y la biodiversidad encima tuyo. Y además lo puedes ocupar, puedes transitarlo, las pasarelas son lo suficientemente anchas como para que tú tengas actividades ahí, o también para la contemplación. Y todo este sistema entonces es complementario con las actividades que se van a hacer acá. Al centro, lo que explicó César, hay una gran explanada verde que tiene una orientación hacia Valparaíso, hacia la bahía de Valparaíso, y ahí lo que se buscó fue liberar las vistas, ¿no es cierto?, pensando también en todos los espectáculos que ocurren en esa zona, pirotécnicos y otros, y también para generar un centro. En el concepto del parque no era suficiente, ¿no es cierto?, en este deseo de generar un jardín botánico y resaltar toda la vida que se puede generar ahí. Había que contarlo, por supuesto, con las actividades humanas, en particular de la comunidad. Entonces, este espacio que verde, ¿no es cierto?, debe tener un tercio del proyecto, más este otro espacio duro, urbano, que es la llegada a la costa, donde están los juegos de agua, qué sé yo, más el otro espacio duro que está en el acceso, generan bastantes espacios de explanada para muchas actividades. En particular el del centro, por supuesto va a tener césped, ¿no es cierto?, pero también pensamos que cuando llegamos al detalle de las plantas, ¿no es cierto?, tiene que tener plantas rastreras, ¿no es cierto?, de un menor consumo hídrico que el césped, pero que también sean pisables. Entonces, en la perspectiva, lo que vamos a tener es un gran espacio de desarrollo de actividades, ¿no es cierto?, te puedes echar, puedes jugar, pero no necesariamente todo, el 100% será césped. Eso creo que engloba los conceptos principales de la propuesta, sin entrar al detalle de las especies. Por mi parte. Bueno, ahí se ve el humedal central, se ve cómo las pasarelas flotan. De hecho, en la imagen anterior, o bueno, en esta también se alcanza a ver, que hay graderías que van ingresando graderías que van ingresando hacia el humedal. O sea, tú puedes tocar el agua, tú puedes percibir el agua encima, te puedes mezclar con estos juncos, lirios, las plantas que se definen en su momento. Y se ve al fondo esta gran explanada verde que asciende, de alguna forma conecta visualmente con el Cerro Santinés y la Costanera. Ahí también se ve abajo, bueno, ahí me lo cambiaron, pero... Y esta explanada verde tiene estos volúmenes que son unos paralelepípedos, los cuales tú te puedes sentar, que es bastante más limpio. Aquí también se ve cómo la pasarela va cruzando estos distintos nodos biológicos. Estoy hablando de la imagen que está al inferior a la izquierda. La idea es que la percepción que se tenga es que estos humedales en realidad es un solo humedal, es la bajada del agua, ¿no es cierto?, que va hacia el humedal central, están interconectados entre sí. Entonces tú flotas y ves cómo esta vegetación además va a ir cambiando. Eso no sé si lo dejé claro en mi explicación, pero este bosque esclerófilo, que es el del central, o el laurifolio que está arriba, y el marítimo, también tienen, bueno, por supuesto, distintas especies y distintas alturas. El marítimo es muy bajo, es una vegetación que no supera los 60 centímetros. El bosque central, o más bien de solana, que aguanta mucha estrés hídrico y radiación, también tiene una altura media, puede ser 10, 12 metros y menos, inclusive 5 metros en los espinos. Y el que llega a la quebrada, que es el bosque laurifolio, ya supera los 20 metros, tenemos las palmas, ¿no es cierto?, las palmas chilenas. Entonces, de alguna forma, así como vas bajando hacia la costa, también vas bajando en el desarrollo radicular, por supuesto, por debajo, pero también vas bajando en la altura de las especies y la densidad y el tipo de vegetación o el tipo de follaje que va a tener. Eso es un poco lo que queremos mostrar, se muestra en algún corte esquemático. En las imágenes, la altura va bajando de las especies.
hacer solo un par de comentarios respecto de los ¿Tanto bordes acá al del... sur? ¿Y dónde está? respecto ¿Por de ahí, los- en la Shell? Es como por ahí por el medio. Ah, ya te dejo allá por mientras. Alguien tiene abierto el micrófono. Respecto de las pasarelas, hacer un par de comentarios, y de los humedales, hacer un par de comentarios. Respecto del borde de las pasarelas, obviamente, vamos a hacer para no tener peligro respecto del agua y de niños que se puedan caer, etcétera, vamos a hacer una transición de alturas desde el borde hacia el centro de los humedales para controlar las posibles caídas y accidentes. Y lo segundo es que todos estos sectores de agua van a estar siempre contra tierra, no contra subterráneos ni contra recintos que puedan ser afectados por filtraciones de agua, etcétera. Así que en ese sentido va a ser bastante seguro. Sí, bueno, no lo expliqué, eso es lo más técnico de cómo se desarrollan Sí. estos humedales. Normalmente estos humedales tienen distintas profundidades, porque hay distintas plantas. Hay plantas que son simplemente flotantes, acuáticas flotantes, pero hay algunos tipos de plantas también acuáticas, juncos o pastos, que necesitan cierta profundidad para establecer su sistema radicular. Y esas pueden estar, según lo que se defina, en algunos estratos menos profundos cerca del borde para generar seguridad, pero también para que se puedan desarrollar. Además, algunas de estas plantas, que son características de humedales, permiten que estén 100% expuestas en tiempos de estrés hídrico. Por ejemplo, podríamos en alguna época bajar el nivel del agua y estas plantas quedar a la vista con su sistema no sumergido y estarían perfectamente igual bien, no habría problema. Y eso también es atractivo porque también sería bueno que haya fluctuaciones del agua. Este es un sistema, si bien cerrado, podría alimentarse por quizás algunos sistemas de aguas lluvias o escorrentía superficial del parque, lo cual funcionaría igual, no habría problema. Como hay fitodepuración y recirculación, no debería haber problema, debería funcionar igual. Eso. Gracias, Carlos. Le damos la palabra a Fabián ahora. Si es que no nos abandonó el grupo. Ahí está todo bien. Adelante, Ignacio, vamos a la siguiente. Ah, acá hay una... Claro, justo abajo en el número 4, ¿cierto? Aparece algo que me sirve como introducción, ¿no es cierto? Los estacionamientos y las bodegas fue el concepto principal que usamos para buscar mecanismos de generación de ingresos que fueran lo más permanentes posible. Y fue como concepto con un enfoque bastante inmobiliario, por decirlo de alguna manera, o sea, negocios que tiendan, ¿no es cierto?, a ser generadores de una cierta renta respecto a los activos. Aquí hay una inversión importante en este ítem, de ahí se los voy a mostrar, todo lo que tiene que ver con la generación de subterráneos. Los subterráneos, básicamente, llegamos a una superficie en torno a los 5.900, 6.000 metros que se distribuyeron. Ahí donde está justo el 4, ¿no es cierto?, muestra donde se desarrollan los estacionamientos. Hay un espacio vacío que sería esta sala multipropósito, multiuso, y en el entorno de la sala se desarrollan este tema mini bodegas que se lo voy a explicar con algo más de detalle. Es un negocio nuevo que está funcionando muy bien, muy emergente, muy bueno, y obviamente basado mucho en el desarrollo del e-commerce, ¿no es cierto?, que en el último tiempo ha ido, digamos, francamente consolidándose. Y lo interesante de esta planta, ¿no es cierto?, es que, o este concepto, que los espacios son compartibles o son modificables. Yo puedo, en el 4, en el fondo, ampliar el área de bodegas, o puedo achicar el área de bodega y pasarla a parking, puedo hacer un salón más grande. O sea, hay una cierta flexibilidad, lo virtuoso, ¿no es cierto?, de tener una cierta planta libre en un subterráneo, digamos, cosas que, digamos, a mí me ha tocado revisar como opciones donde subterráneos van migrando de parking a mini bodegas a parking, ¿no es cierto? Eso le agrega, digamos, una flexibilidad y un acomodo obviamente, a las situaciones de mercado en el cual se dan transitando. Vamos a la siguiente lámina donde les explico... Solo agregar, Fabián, también un concepto arquitectónico aquí, que
en vez de enterrar todo, como podría haber sido la propuesta, se eleva, se está disponiendo esta edificación en el sector más alto del territorio, ¿ya? Evitando o precaviendo, ¿no es cierto?, eventuales inundaciones o salidas de mar, enfrentando el futuro intermodal, de manera que sea sinérgico, ¿ya? Y eso en el fondo también es una consideración de diseño que tiene que ver con el resguardo de... Aquí hay imágenes de lo mismo. Yo me imagino que tú, Fabián, te quieres referir específicamente a estas láminas. Sí, o sea, primero que nada felicitarlos, ¿ah? Porque cuando uno ve la presentación y ve cómo queda, realmente es un logro espectacular, por decirlo de alguna manera, y también, digamos, como satisfecho, ¿no es cierto?, de haber logrado un modelo económico que a las Salinas, ¿cierto?, les pareció atractivo, que les funciona. Un poco primero explicarles en esta lámina la metodología, ¿no es cierto? Se hizo una especie de clasificación de cada una de las áreas digamos, con la superficie. Esa clasificación la llevamos a una cierta especificación, podríamos decir, y nos fuimos en la determinación como de los presupuestos, yéndonos más bien por la parte, por una cota más bien del promedio hacia arriba, ¿no es cierto?, para ir quedando con un presupuesto que realmente permita su desarrollo sin grandes sorpresas. Se definieron precios que los llamamos a costo directo, o sea, netos de IVA, como precios unitarios, globales, ¿no es cierto?, para cada una de las áreas. Y eso, en el fondo, esos unitarios con los metros cuadrados generaron obviamente un presupuesto global, podríamos decir, para cada una de las clasificaciones de zonas que tiene el proyecto que se desarrolló. Como es esperable, ¿no es cierto?, el subterráneo, que es lo que de alguna manera requiere una parte importante de la inversión, pues situado dentro de, digamos, del presupuesto base que se indicó, es el elemento principal desde el punto de vista de la inversión y es el principal elemento generador de ingresos permanentes, como lo vieron ustedes en nuestra presentación. Esto representa prácticamente la mitad del costo directo y a nivel global, ¿no es cierto?, es el elemento central para la generación de ingresos. Otro tiene que ver con el techo inclinado. Acá hay un monto importante de inversión porque es un área relevante del parque, tiene que aguantar muchas cosas ese techo inclinado. No se nos puede mover, va a haber una carga importante arriba, no se nos puede filtrar tampoco, o sea, es un elemento relevante del proyecto y por supuesto tiene que quedar, digamos, muy bien hecho y de alguna manera eso también quedó reflejado en el presupuesto. Otro elemento central, como se vio, son los humedales están contenidos, ¿no es cierto?, requiere obras civiles, y eso también quedó indicado en este presupuesto. Y finalmente la pasarela, ¿no es cierto?, que aquí para hacer el presupuesto se definió como en dos tipologías, que es la pasarela de hormigón, que es la que recorre, ¿no es cierto?, en este esquema que nos explicó Sebastián, y con estos sectores, ¿no es cierto?, que tienen sombreros y que debajo van con esta rejilla, ¿no es cierto?, que en su conjunto nos dan un presupuesto en torno a las 10.000 UF o algo más que eso. Entonces, con esas cifras, ¿no es cierto?, con esta metodología, un poquito antes, Ignacio. Perdón. Nos situamos, ¿no es cierto?, con esta metodología a nivel de costos directos, como es normalmente se estructuran los contratos de construcción, ¿no es cierto? Le agregamos después un contrato bastante interesante para el tipo de constructora que se haría cargo, digamos, del parque. Gastos generales y utilidades, bastantes de mercado, 15% en gastos generales y 10% utilidad. O sea, montos, digamos, interesantes para una empresa constructora, el IVA el 19%, y eso nos da un total, ¿no es cierto?, de las 305.000 UF, que fue lo que presentamos en esta misma planilla, ¿no es cierto?, está indicada en la memoria y fue lo que nosotros ofrecimos como presupuesto global para el desarrollo de este proyecto. Ya, Ignacio. Entonces, situándome un poquito más, quizás en el elemento más interesante, ¿no es cierto?, que se plantea como algo relevante el proyecto, que hayan generación de ingresos. Quizás lo más novedoso a lo mejor de esta proposición, esta propuesta, ¿no es cierto?, es la utilización de subsuelo en este esquema de mini bodegas. Son bodegas
que tienen muchos usos, la verdad. Un uso obvio, ¿no es cierto?, es que sea complemento del mismo desarrollo inmobiliario que haga La Salina, ¿no es cierto?, donde a niveles residenciales está siendo sumamente explotado, y este es un negocio que está entrando muy fuerte, digamos, en la región metropolitana. Yo me fijé que en Viña del Mar también hay ya un par de, digamos, de proyectos de esta naturaleza. También son, como hablamos, ¿no es cierto?, están siendo muy utilizados para el e-commerce, son bodegas para pequeños comerciantes, ¿no es cierto?, que tienen ciertos recintos, necesitan espacio para tener un almacenaje de mercadería, que las despachan directo vía delivery, o bien las van llevando, ¿no es cierto?, tenemos un mall cerca que también sirve, ¿no es cierto?, para ir generando una ubicación como de inventario, ¿no es cierto?, fuera de la tienda, a costo bastante más barato que estar pagando, digamos, una arriendo de una tienda. Digamos, complementos también de oficinas, de manejo oficinas, de materiales para la oficina, tienen muchos usos, la verdad. Entonces, un poco el planteamiento que nosotros hicimos tanto para el tema de las mini bodegas como el parking es que La Salina ofrezca este espacio en un mecanismo de concesión, donde la propuesta se basa en concesionar estos espacios con una tarifa, con un porcentaje de la inversión directa dedicada, digamos, a los espacios, ¿no es cierto?, para las bodegas, para el parking, esos dos que en mecánica de concesión, y el resto de los recintos, el recinto, digamos, digamos, del salón multiuso y los espacios que quedan arriba, que nos explicaba César, ¿no es cierto?, que pueden ser para eventos feriales, para distintos tipos de eventos artísticos, en fin, o digamos ferias comerciales, en fin. Esos quedan, los vimos, ¿no es cierto?, como un espacios generadores de ingresos adicionales, ¿no es cierto?, que permitan ir complementando los ingresos y que se puedan destinar, digamos, sin comprometer mucho, ¿no es cierto?, este compromiso de tener equilibrado, podríamos decir, las finanzas del parque. Entonces, a nivel de la concesión, tanto para las bodegas como el parking, ¿no es cierto?, nos fijamos en que todos los años se recupere algo así como el 4% de la inversión hecha en estos espacios directos, y un variable para uno de los casos. En el caso de las bodegas pusimos un variable más alto, nos fijamos, ¿no es cierto?, en que refleje un negocio, digamos, razonable, tanto para el operador del parking como para las mini bodegas, y el resto, en el fondo, sea capturado por el dueño, de alguna manera, de la inversión. En este caso, asumo que, no sé quién va a ser el dueño, la verdad, si esto queda en manos públicas o en manos de la inmobiliaria. Por el lado, digamos, las mini bodegas, entonces, como es un recinto pequeño dedicado a las mini bodegas, eso hay que decirlo, pensamos de que va a llegar una rápida ocupación de régimen, algunos años. La estructura de la planta libre, ¿no es cierto?, asumimos que un 60% de eso genera mini bodega, es decir, espacios arrendables, y una tarifa bastante buena, pero muy esperable para lo que uno ve hoy día, ¿no es cierto?, 0,3 UF metro cuadrado más. Y aquí les pongo algunas ideas de empresas que hoy día están mandando, podríamos decir, en este negocio. Megacentro, estas imágenes que ven arriba son todas de Megacentro, que usa la marca Mini Bodegas, que digamos son acá cerca de mi casa, hay como 3, yo vivo en Los Trapenses, hay como 3 de estos de Megacentro, y la verdad que ellos los están usando mucho en esta zona para complementar los requerimientos de almacenaje de las casas, digamos. Me tocó discutir con ellos algo para Piedra Roja también, hemos visto cosas en el centro también para este tema más de e-commerce. O sea, es un negocio que está entrando muy fuerte. Mr. Storage, este es del Grupo Patio, que se está dedicando fuerte a esto. Aquí Cabe también, un actor muy grande, también viene afuera, ¿no es cierto? Ahí hay harta, ya hay un negocio que está súper desarrollado, digamos, y que hoy por hoy en inversión, en negocios de renta, yo diría que, o les diría que es la BD, digamos, junto con los multifamily, son los que están dirigiendo inversión podríamos decir, de los altos patrimonios a este tipo de negocios. La siguiente, Ignacio. Y en términos de parking, obviamente esto es bastante conocida, podríamos decirlo, nos caben 108 estacionamientos, también más bien una superficie útil versus más que arrendable, ¿no es cierto? Útil versus circulaciones, un 60%, y utilicé un esquema para generar una fórmula de cuánto se usa. La verdad
aquí les tengo que confesar de que me equivoqué en la planilla que les presenté. Me equivoqué muy mal o sea, quedó muy favorable ahora para las salinas, porque donde decía 10 horas puse 1 hora y en realidad, si usted ve la planilla, decía algo así como 2.500 UF y esto subió por arte magia a 3.002, ahora sí que es una buena noticia que les traigo. Así que en el fondo, tome los 2.500, digamos, o sea, quedamos con una proposición mucho más conservadora, la que le hicimos en la memoria de lo que podría ser. Pero la verdad que también uno se da cuenta que el modelo es bastante, captura bastante poco el variable. Probablemente el 10% de la venta del parking puede ser algo mezquino, podríamos decirlo, pero mi opinión al menos, ¿no es cierto?, de que el parking va a requerir un periodo largo de consolidación, y eso va a tener mucho que ver con el desarrollo de lo que ocurra en el entorno, digamos. Entonces, en la planilla yo presenté el parking con un proceso de consolidación bastante más lento, podríamos decir, que es lo que me parece que puede ocurrir con las mini bodegas, y también las mini bodegas en algún momento pueden tomar algo más de espacio del parking, después el parking quitando espacio a las mini bodegas, como les comenté. Y también allí hay operadores digamos, de mucha experiencia, ¿no es cierto? Hoy día los parkings están muy tecnologizados, por lo tanto sus gastos operacionales son súper bajos, ya se requiere muy poco personal, prácticamente no requieren de personal, es más bien cuánto es un nivel de seguridad presencial que uno les quiere dar, pero el resto ya funciona de manera muy centralizada, muy automatizada. Y aquí hay varios como actores de distinto tipo, digamos. O sea, este es un negocio que puede ser perfectamente operado directamente por la administración del parque, ¿no? Pero en la mecánica presentada es exactamente la misma. O sea, una concesión con una recuperación, podríamos decir, o con una renta respecto a la inversión, y el resto un variable. Adelante, Ignacio, por favor. Y esto, bueno, queda de alguna manera dicho así, la suma de todos los ingresos, ¿no es cierto? Las dos primeras columnas serían los ingresos de las mini bodegas, después el parking, el más gris se refiere al arriendo del salón multiuso. Empieza a ser interesante cuando entra, pusimos, digamos, pocos eventos, la verdad. También entra de manera bien gradual, ¿no es cierto? Pero esos son como los 3 elementos centrales digamos, de generación de ingresos. Con los 2 primeros ya podríamos decir que quedan las finanzas equilibradas, y los arriendos de superficiales son, podríamos decir, un adicional, que a la medida que vayan ocurriendo y se logren generar ingresos por ese tipo de actividades, que sean ingresos que ojalá, ¿no es cierto?, vayan generándose y vayan quedando un poquito en el parque también, ¿eh? El parque requiere va a requerir una mantención y va a requerir, ¿no es cierto?, a lo mejor de irle haciendo manitos de gato. El diseño que nos proponen acá es bastante interesante, pero también requiere, ¿cierto?, digamos, de que se mantenga bien. Los conceptos de los gastos, discutíamos harto el tema de cómo darle seguridad al parque. Evidentemente a nivel de arquitectura, ¿no es cierto? El parque no se hace evidentemente cargo de cómo asegurar el parque desde el punto de vista de su vigilancia, ¿no es cierto? De que las cosas que ocurran de acuerdo a lo que se pensó en el diseño. Entonces, digamos, la proposición, evidentemente lo que tiene que ver con los gastos de mantención y operación, el foco es la mantención de los espacios diseñados por el paisajismo, tanto derechamente digamos, las áreas de césped como los espacios dedicados a paisajismo propiamente tal, y requieren de bastante más mantención. Pero la seguridad es un elemento bien incógnita, la verdad. Pusimos solamente como un ítem básico, ¿no es cierto?, para decirte que dar una señal, ¿no es cierto?, de que eso tiene que ser incorporado, digamos, tiene que ser, y que obviamente tiene que ser bien manejado. Lo que sí pusimos, ¿no es cierto?, desde que haya cierta inversión en urbanización, ¿no es cierto?, que permita, ¿no es cierto?, el desarrollo de buenos sistemas, circuitos cerrados de televisión, cosas por el estilo. Pero ustedes ven, no sé, pues el Parque Araucano, un parque cerrado, el Parque Bicentenario, un parque que tiene presencia, ¿no es cierto?, de guardia físico. O sea, es un elemento que hay que considerar, no es una cuestión que puede quedar, o sea, que deba quedar abandonada, podríamos decir.
Pero bueno, en el fondo dejándolo así, ¿no es cierto? Tenemos con elementos de la seguridad, tenemos algo así como 100 millones, ¿no es cierto?, de gastos anuales, que debiera ser algo más, ¿no es cierto?, si uno quiere financiar una seguridad bastante más robusta. De esta manera, ¿no es cierto?, que ustedes ven, ¿no es cierto?, que están en rojo los ingresos, digamos hacia abajo en negativo, después la barra que va como de azul a amarillo, ¿no es cierto?, en degradé, son total los ingresos, y el neto de eso, ¿no es cierto?, es este azul. O sea, partimos, obviamente, en el primer año operamos también de una vez terminada la inversión, que dura como 1 año y medio, hay un primer año de mitad de operaciones, y después a partir del segundo año ya entran operaciones, y todos estos ingresos, ¿no es cierto?, empiezan a tener una cierta curva de consolidación y de generación de ingresos más bien permanentes, que eso empieza a ocurrir a partir del año 4 al año 5. Ese fue como el concepto que le presentamos, ¿no es cierto?, en la propuesta. Eso es finalmente por mi lado. Gracias, Fabián. Con esta lámina, simplemente cerrar lo que le hemos presentado hasta acá, pero sobre todo agradecerle al equipo de diseño el esfuerzo, al equipo de diseño de Arquiplan, de GT2P, de Plano a Mano, a todos los consultores